al queridísimo experto en relaciones internacionales, el profesor Jesús López Almejo. Profe, ¿cómo te va? Hola, mi querido Toño, muy contento de estar en Sin Censura como cada viernes, listos para darle al análisis de lo que ocurre en el acontecer internacional desde un enfoque geopolítico tan necesario, mi querido Toño. Así es absolutamente necesario que podamos tener el contexto de lo que está ocurriendo en estos momentos a nivel internacional, especialmente porque nos enfrentamos a una de tantas guerras, una guerra muy mediática, una guerra que también se ha convertido, ha tenido, pues vamos, frentes de batalla en las narrativas y en las redes sociales. Y hoy, querido profe, no hoy, se da a conocer en las últimas horas que el presidente Putin, el presidente de Rusia, exigirá el pago del gas en rublos, no en euros, no en dólares. Y en estos momentos la inflación en Europa es extremadamente alta. Vemos también escasez en Europa. Hacen muchos el comparativo de cómo es que se enfrentaban ciertos problemas en algún momento en Venezuela y hoy son los mismos problemas de escasez que se enfrentan en Europa. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido profesor? Mira, mi querido Antonio, te puedo decir muchísimo y por eso me gustó que hubieras puesto la interfaz de esta señora nefasta, esta panista Mariana Gómez del Campo, que de verdad nadie vota por ella. Es lo que conocemos en la ciencia política como una verdadera free rider. Free rider se conoce como raitero o alguien que se sube de a gratis y que siempre va de carga en los transportes. Entonces ella es una raitera, un free rider por el que nadie vota, pero que sí se convierte en un ente cancerígeno en la política que tiende a descarrilar proyectos beneficiosos para el interés público. Mira, ¿por qué digo esto y por qué lo sostengo con datos y con perspectiva comparada? ¿Qué es lo que le está pasando a los europeos en este momento que están arrodillados y completamente subordinados a Estados Unidos? Se metieron a una guerra que no era suya, tuvieron opciones, muchas opciones en sus manos para contener a Estados Unidos y a Canadá en su intento de romper con la neutralidad ucraniana. Hace mucho tiempo lo vienen diciendo personajes. Mira, no lo digo yo, que tengo 20 años trabajando en las relaciones internacionales, si tú quieres de manera modesta a nivel México, pero lo dice John Mearsheimer, que es uno de los hombres más prestigiados del mundo, que es profesor de la Universidad de Chicago, lo dice desde el año 2015. Si Estados Unidos intenta romper la neutralidad de Ucrania, vamos a hacer creer a los ucranianos que están en condiciones, en igualdad de circunstancias que los rusos y los van a destrozar. Si los europeos permiten que un gobierno estadounidense que esté fuera de sus cabales presiona para estar en las fronteras de Rusia, por los primeros que van a pasar es por Ucrania, porque eso está desigual. Si en lugar de llevar a Ucrania a una guerra frontal contra Rusia, la fortalecemos económicamente, la desarrollamos económicamente, tecnológicamente y también generamos condiciones para que los europeos de manera unida, poco a poco, vayan dejando la dependencia energética de Rusia, probablemente en unos 20 o 30 años haya más condiciones para lograr con éxito lo que se quiere plantear, porque de lo contrario, lo único que se logra es mandar a Rusia a los brazos de China, aun cuando Rusia quería ser más europea que asiática. Pero ahora, con esta ambición por parte de Joe Biden y el escándalo que ahora sí reconoce el NY Post e incluso lo está reconociendo también The New York Times, lo está reconociendo The Washington Post, que si era cierto lo de la laptop de Hunter Biden, en donde aparece con fotografías cargadas de connotaciones sexuales, drogándose, pero además con correos electrónicos que la persona que le arregló el disco duro de esa computadora que dejó extraviada en un centro por un año, que se lo pasó al equipo de Trump y publicaron pues todas las cosas surrealistas que pasaron con Hunter Biden. Parece que es una variable interviniente que sí nos explica porque hay una conexión entre Hunter Biden y la red de laboratorios que se llevaron a cabo en Estados Unidos. Entonces parece ser que sí nos explica el por qué la agresividad de Joe Biden, ahora que es presidente de los Estados Unidos, en empujar a Ucrania a la catástrofe. Y como le decía hoy Evo Morales en su cuenta de Twitter, Toño, dice, en lugar de mandar víveres, en lugar de mandar comida, en lugar de mandar alimentos, Estados Unidos envía armas, pero armas además
de bajo calibre, armas cortas, con lo cual lo único que van a lograr es prolongar el sufrimiento del pueblo ucraniano, porque es como darle un chipote chillón a un niño para enfrentarse frente a un boxeador profesional. En este sentido, ¿qué tiene que ver esto con Mariana Gómez del Campo? Pues que Rusia, sin tener que tirar una bala sobre Europa, sin incluso haber agredido a Europa, Rusia pidiéndole a Europa que por favor le dieran una salida diplomática, los europeos se cerraron, siguieron insistiendo en su política de puertas abiertas a Ucrania, a Georgia, en todo intento de provocar la línea roja de Rusia, y además se sumaron a la agresiva política de Joe Biden de sancionar a Rusia por todos lados, desde los jugadores que no fueron al Mundial de Fútbol, desde expulsarlos también de Qatar, desde censurar incluso obras de teatro en ruso, al Bolshoi, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de tonterías increíbles que ahora que Rusia empieza a aplicar medidas espejo, te das cuenta, Toño querido, de la importancia de la soberanía energética. ¿Por qué digo esto? Porque hasta un 50% del gas natural que consume Europa proviene de Rusia. Los europeos no tienen recursos naturales. Por ejemplo, España y Portugal, que se jactan de no depender de Rusia, dependen de Argelia, pero los muy babosos de los españoles se atrevieron a reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, aun cuando son legalmente la potencia ocupante, los españoles, que son los que tienen, digamos, la jetatura jurídica sobre el Sáhara Occidental, se lo ponen en las manos a Marruecos para no confrontarse con Marruecos, pero Marruecos está mega peleado con Argelia, y Argelia le cerró el gas completamente dentro de los 2 gasoductos que hay que para surtir a España, pues el gasoducto que pasa por Marruecos, Argelia se lo termina cerrando, y te das cuenta que por no tener control de sus recursos naturales, por no tener control de sus hidrocarburos, por no tener hidrocarburos suficientes para darle pues para saciar la demanda de sus poblaciones, Italia, que depende hasta en un 40% del gas de Rusia, España, que depende de un 50% del gas de Argelia, Alemania, que depende de un 50% del gas de Rusia, Francia, que depende hasta en un 50% del diésel que consume su sistema de transporte para que no se rompa la cadena de suministro. Y pues los países bálticos, ni qué decir, Estonia, Letonia, Lituania, esos dependen hasta en un 100% de la provisión de gas ruso. Y además, Rumania, Bulgaria, Austria dependen como por de un 80%. Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa dependen hasta en un 85-90%. Entonces te das cuenta que si no tienes recursos energéticos, no te puedes pelear con el que te los vende, porque ese que te los vende no te va a tirar ninguna bala. No necesita, con que le cierre la llave a los hidrocarburos o te plantee las condiciones legales, jurídicas, económicas, comerciales, te va a poner de rodillas o te paraliza la economía si te le cierra la llave al petróleo, a sus derivados o al gas, o incluso al litio, o incluso a los fertilizantes, o incluso a los granos, que son altamente dependientes. Entonces, Toño, ¿cómo se les ocurre a estos pendejos ponerse a pelear con el que les vende y les vende bueno, bonito y barato, porque otro que les quiere vender una décima parte, 40% más caro, les exige llevar la democracia cuando ni ellos mismos demuestran madurez democrática? Y por último, ¿qué tiene que ver esto con esta señora Gómez del Campo y con toda la bancada de ridículos panistas, vendepatrias y arrodillados? Que queda claro que cuando tienes una política de entregar los recursos al extranjero, cuando tienes una política antipatriota, antisoberana, quedas a expensas del mercado y quedas a expensas, y el mercado no es algo que se da como al azar, son intereses oscuros empresariales que ven por la cosa privada. La iniciativa privada ve por los intereses privados y particulares, esa es su razón de ser. La raison d'être de un Estado es la cosa pública. El Estado es el que vela por todos nosotros, el que tiene que darnos garantías de subsistencia mínimas, mientras que la iniciativa privada no. Entonces, estos panistas arrogantes, por los que ya nadie vota, y se lo ganan a pulso, vienen a decirnos que el hecho de que el Estado, a pesar de que estamos viendo geopolíticamente por lo que está pasando en Europa, que también son unos arrogantes, pero que ahora son unos arrogantes arrodillados,
arrodillados Estados Unidos, pero ahora también Rusia tiene la posibilidad de arrodillarlos porque o los va a poner a dormir con las nalguitas heladas porque les va a cortar el gas si no pagan en rublos, o prácticamente les va a marcar la pauta de cuáles van a ser las condiciones de ahora en adelante para tener acceso al hidrocarburo que antes tenían acceso de manera regular. Entonces, cuando no te queda de otra, pues tienes que comprar en el extranjero. Oye, pero cuando sí tienes el recurso, ¿por qué no vas a tener también la soberanía energética para poder controlar precios? Mira, Pedro Sánchez y Portugal, rogándole a la Unión Europea en Bruselas que por favor le dieran permiso a España de congelar los precios de la luz, porque ya no saben qué hacer con la electricidad, que está en su récord de inflación tremenda de 238 euros por megavatio por hora, y esto es algo que está llevando a la quiebra, digamos, a la clase media española. Entonces, viendo todos los ejemplos en el mundo, que todavía tipejos descarados como estos derechistas neoliberales vengan a decir que es destruir al país el hecho de que un gobierno pretenda recuperar la soberanía energética, no solamente me parece descabellado, mi querido Antonio. Si quieres, te invito a que tú me ayudes a ponerle un adjetivo a eso. Y mira, profe, le voy a pedir a David que nos grabe con esto. Preguntas que por qué esos pendejos en Europa le hacen la guerra a su principal proveedor. Yo tengo una respuesta que es medio vulgar, porque los tiene Estados Unidos agarrados de los huevos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, como ha tenido agarrado también a Japón, ha sido su gran histórico aliado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando nos planteaba los temas me saltó algo, ¿no? Algo que verdaderamente no puedo creer. Dices que ya abrió el frente diplomático por el oriente de Rusia. ¿Cómo está la cosa? A ver, cuéntanos. Eso no verdaderamente no te lo puedo creer. Mira, Japón tiene una relación con Rusia bastante extraña, de victorias y derrotas, pero cuando Japón percibe que los rusos están débiles, como comparten mar, comparten playas, como son vecinos por el Pacífico, hay unas islas, 4 islas que se llaman Kuriles. Para Rusia son las Kuriles del sur, para Japón son sus territorios del norte. Son pequeñitas en realidad, pero hay unas todavía más grandes que si uno ve el mapa de Japón, la isla más grande que mide unos 900 kilómetros de longitud por 100 de ancho, que están pegaditas a la frontera de Vladivostok hacia arriba en Rusia, pues también son cercanas a Japón, se llaman Islas de Sajalín. Estas islas han sido, digamos, botín de disputa desde 1905 en la primera guerra ruso-japonesa, que Japón derrotó a Rusia y fue la primera vez que un país asiático lograba derrotar a un ejército de blancos europeos. Y en ese sentido, ante la estrepitosa derrota de 1905 de Rusia, Japón ocupa hasta el 50% de las islas de Sajalín, se queda con todo el estrecho de las Kuriles, que ahora está reclamando, porque ahorita te cuento qué pasó, y también el Port Arthur, y prácticamente se lo queda, y además se queda Japón con el control de Corea, la península coreana. Pero después, pues tiene 40 años de gloria Japón, este imperio también genocida, que causó muchos estragos en China, en Taiwán, en la misma península de Corea, y bueno, que le arrebató varios territorios extensos a Rusia, sobre todo en el mar, muchos bancos pesqueros. Pues en la Segunda Guerra Mundial ya sabemos cómo termina Japón, cómo termina ese imperio genocida, con 2 bombas atómicas, y desde entonces queda sometido completamente a Estados Unidos. Curiosamente, Rusia es el país más sufrido en la Segunda Guerra Mundial. Se estima que tiene una pérdida de entre 25 y 27 millones de seres humanos que perecieron ante la invasión nacional socialista, pero cuando logran derrotar a los nazis entre abril y mayo de 1945, ya para agosto ya están en Berlín por un lado, pero una división se va hacia el Pacífico hasta Vladivostok, que es la ciudad importante rusa en el Pacífico, por el Transiberiano, que son aproximadamente unos entre 10,000 y 12,000 kilómetros de distancia por tren. Entonces llegan al Pacífico, y cuando Estados Unidos
ya ves que lanza 2 bombas atómicas, una el 6 y otra el 9 de agosto. Cuando lanza esa segunda bomba atómica, entonces el Ejército Rojo ataca a Japón, ya sabe que se va a rendir, y muchos dicen, es que lo ataca porque ya lo veía acabado. En realidad, si lo vemos como una novela de Hollywood, efectivamente, pero si lo vemos desde un punto de vista geopolítico, Rusia, en ese tiempo la Unión Soviética, vamos a ponerle Moscú y Washington, en ese tiempo Moscú y Washington ya se estaban disputando el reparto del mundo. Entonces, en 1945, la razón principal por la que la Unión Soviética se mete a recuperar las islas de Sajalín y también las Kuriles del sur, que hacen frontera con la última isla japonesa, es por el temor de que Estados Unidos se quede con las partes que Japón tenía ocupadas de Rusia y le establezca bases militares, algo así como pasó en Alaska. Entonces, bueno, prácticamente se pone ahí el Ejército Rojo y desde entonces hasta la fecha Japón ha intentado lograr algún acuerdo. En 1956 tuvieron un acuerdo, en ese acuerdo nada más regresan, digamos, las relaciones diplomáticas, pero Rusia le dice, en este caso la Unión Soviética le dice, ya no vas a tener soberanía sobre estos territorios que ahora administro yo. Lo que podemos hacer es darles un régimen especial a cierta cantidad de población japonesa para que pueda pescar en las aguas y también para que pueda entrar sin visa, pero el control, la soberanía de esto lo tenemos nosotros. Bueno, así quedó la cosa. Ahora nuevamente Japón percibe que Rusia está debilitado por las sanciones. Japón mismo se puso a sancionar a 67 personas en lo individual de Rusia, incluido Vladimir Putin, Medvedev, Sergei Lavrov, es decir, toda la cúpula principal, y también Japón invitó a sus empresas japonesas a salir de Rusia, se sumó a la ola de sanciones y ahora anuncia el 21 de marzo reciente, percibiendo Japón que Rusia está debilitada, pero sin dimensionar que esto apenas empieza y que Rusia es una potencia energética y es una potencia nuclear. Japón declara unilateralmente que la ocupación de Rusia de las Islas Kuriles, a las que Japón denomina sus territorios del norte, es una ocupación ilegal y que Japón puede aspirar a cualquier estrategia para recuperarlas. Y Toño, un personaje que tú conoces muy bien, Rahm Emanuel, que fue el alcalde de Chicago. Sí, como lo conozco, man. De Estados Unidos en Japón, pues ya también salió a hacer el comparativo de cómo Rusia es tan peligrosa, que se come los territorios de los vecinos, como estamos viendo en Ucrania, y que por eso también Estados Unidos le da completamente su apoyo a Japón en la estrategia que Japón decide emprender en contra de Rusia. Y a mí lo que me parece bastante cínico de todo esto es que si en el 45 las bombas que Estados Unidos, prohibidas por las convenciones de La Haya, que detonó en Japón, aplastaron a Japón y lo hicieron completamente dependiente de Estados Unidos, un completo subordinado, pues Japón mismo juega en contra de sus propios intereses porque tiene todo que perder y muy poco que ganar en caso de que ganara, porque entonces confirma las sospechas que tiene Moscú de que esas islas que Japón supuestamente quiere recuperar para ellos a un costo brutal de una guerra que se desataría, digamos, en esta parte del mundo, pues es para que Estados Unidos establezca también bases militares para el resguardo de Japón. Un total sinsentido, Toño. Rahm Emanuel dice que se come Rusia los territorios cercanos a su territorio, a su país, como él se comió con su gobierno los programas extracurriculares que verdaderamente necesitaba la comunidades del oeste y del sur de Chicago afectadas por el racismo, por la segregación, por el crimen. ¿Qué hijo de la chingada ese Rahm Emanuel, eh? Estoy muy, muy feliz, querido profe López Almejo, de que ya no sea el alcalde de Chicago, pero aguas, porque buscará en algún momento regresar a la política y jugarnos el dedo en la boca, haciéndonos pensar que es un nuevo Obamita, ¿no? Cuando, para nada, qué terrible político. Querido profe Jesús López Almejo, como siempre un placer platicar de este tipo de temas sin pelos en la lengua, como debe de ser. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente te busque este fin de semana que siempre tienes muy, muy llenos y muy, llenos de información como profe de RI, como gran analista de la geopolítica. Muchas gracias, mi querido Toño. Nada más como último apunte, Rahm Emanuel es hijo de un halcón israelí proclive a la ocupación brutal que tiene Israel en Palestina y formó parte de unos grupos de mercenarios llamados Irgun y Stern,
y eso pues te da a entender que de tal palo tal astilla, de dónde viene pues toda esta forma de trabajar en contra de los pueblos del mundo. Mi canal, al que los invito a toda la audiencia de Sin Censura, se llama Tu Profe de RI. Damos clases gratuitas de relaciones internacionales y geopolítica y tratamos de repetir la dinámica universitaria. Pues ahora sí que, como tú dices, mi Toño, yo me sumo a eso para el despertar de las conciencias, para buscar la verdad con justicia y para fomentar el espíritu crítico y hacer un contrapeso digital, porque vemos que aunque la caballada anda flaca en los medios tradicionales, no dejan de echarnos un montón, no deja de ser masivo, y realmente cuando uno platica con personas que solo se documentan a través de medios de comunicación tradicionales, te das cuenta lo alejado que están sus análisis de la realidad. Así que, pues es el esfuerzo. En el canal de Tu Profe de RI queremos ser también un contrapeso digital y despertar conciencias. Pues exactamente, es lo que necesitamos hacer en estos momentos en todo el mundo, despertar las conciencias y ejercer siempre ese espíritu crítico. Muchísimas gracias al doctor Jesús López Almejo, experto, usted lo sabe perfectamente en relaciones internacionales y nuestro profe de RI. Gracias, querido Jesús, nos vemos pronto. Gracias, feliz fin de semana, les mando un fuerte abrazo a todos. Feliz fin de semana y grábenos, don David. Mire,